Puede ser que el profe esté muteado. No, ¿me escuchan, no? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, entonces siguen llegando algunos. Vamos a dar 2 minutitos más, a ver qué pasa. Bueno, vamos a largar. Este, bueno, entonces ahí está el nombre del teórico, que es lo que vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es eso que está escrito ahí, que hay una simbiosis entre todos estos órganos, tanto con el duodeno, con las vías biliares y el páncreas. ¿Eh? Porque están unidos no solamente por la anatomía, sino que están unidos por la embriología, la histología, la fisiología y la patología son en consecuencia, todas tienen que ver con todo. O sea que por eso que decimos que esto es una unidad de funcionamiento. No tanto con el hígado, que lo vamos a dejar un poquitito aparte, pero sí esto. ¿Eh? Y bueno, entonces, es algo que yo les dije en el práctico, que vuelvan a ver la embriología de estas cosas, porque siempre yo digo que la embriología tendría que estar en anatomía y no en histología, porque a nosotros todo se basa en la embriología. O sea que volvemos a la embriología nosotros cuando estaba el tubo del intestino anterior, a los dos brotes pancreáticos, ¿eh? Tanto el derecho, que es el origen del páncreas, de la vía biliar y del hígado,
y el brote caudal, que es el brote pancreático dorsal, vendría a ser, del cuerpo y cola del páncreas. ¿eh? Cuando se produce la rotación del intestino anterior, ¿eh? se produce hacia la derecha, entonces esa rotación deja formado el duodeno y deja formado la cabeza y el cuerpo y cola del páncreas y ya deja la vía biliar, retroduodenal, ¿m? La vía biliar principal queda retroduodenal y la vía biliar accesoria, que sería el cístico y la vesícula biliar, por sobre el duodeno. ¿M? Y en eso también, cuando se hace la rotación, lleva sus tejidos, sus mesos. Por eso que tenemos una fascia que es retroduodenopancreática, que es la fascia de Treves. ¿eh? Este, Eso es parte del teórico de la semana que viene, pero bueno, yo igual en el, en el práctico dimos las definiciones importantes, hay que ir leyéndola, qué es una fase de coalescencia, qué es un ligamento, qué es un meso y qué es un epiplón, ¿m? Porque no podemos sino entender todo esto. ¿M? Por eso que uno cuando se mete por detrás del hígado, uno puede, perdón, detrás del duodeno, se mete en la fase de Treves y puede levantar todo casi hasta la cola del páncreas. La cola del páncreas no se puede levantar porque es intraperitoneal, porque ahí no llegó este, la, la fase de Treves. Hay una por delante también, la fascia por delante que se produce con la rotación, porque cuando se rota esto, también rota la famosa retrocavidad de los epilones, que es lo que queda por detrás del estómago, que es lo que tenemos ahí arriba. ¿Mm? Entonces, esa es la fascia de Toll, algunos le dicen Toll-Threads, algunos le dicen que la fascia preduodeno-pancreática es la fascia de Fredet. Hay distintos autores. Y eso llegaría hasta dónde? Hasta la parte del páncreas que se hace intraperitoneal, porque todo esto, como consecuencia de este giro que da el intestino anterior, queda retroperitoneal. Y lo único que vamos a tener del páncreas intraperitoneal es la cola del páncreas. Todos estos órganos están por detrás, entonces, del peritoneo. ¿Mm? Bueno, nosotros tenemos que cuando le sacamos las costillas y toda la pared condrocostal al abdomen, nosotros vamos a tener esto. ¿eh? Nosotros vamos a tener lo que vemos el hígado, el estómago y eso que se ve por debajo, que es el delantal de los epiplones, que es parte del epiplón mayor. ¿m? Y hacia abajo se ven algunas asas de delgado. Bueno, si nosotros cruzamos los famosos 9 cuadrantes, que ya lo habrán visto en el práctico, ¿eh? Las dos superiores, una que va por el reborde costal y las dos inferiores que pasan por las crestas ilíacas, ¿eh? Y las dos longitudinales que pasan por la línea medio mamilar, la, algunos le hablan del que es medio clavicular. ¿M? Quedan conformados los 9 cuadrantes. ¿eh? Estos cuadrantes son para lo que dice ahí, es la división topográfica, es para si ustedes cuando quieran saber en una guardia si caen con un dolor en el epigastrio, sepan dónde está.
¿m? O si hay una apendicitis y le duele la fosa ilíaca derecha, ustedes sepan topográficamente que por ahí abajo sí o sí van a tener el ciego y la correspondiente topografía del apéndice secal. ¿M? Entonces, por eso tenemos 9 cuadrantes. Los hipocondrios arriba, izquierdo y derecho, la zona del epigastrio, la zona umbilical, que estaría correspondiente a esto. ¿M? Ven el puntero, ¿no? Sí, profe. ¿Ven el puntero, Sí, chicos? sí. Bien. Los flancos, y la zona del hipogastrio y las fosas ilíacas, tanto a la izquierda como a la fosa ilíaca derecha. Bien. Entonces, esto sirve topográficamente para ver también qué hay en la parte, este, topográficamente desde la piel hasta la columna. O sea que nosotros sabemos que en el epigastrio no solo vamos a tener estómago, vamos a tener el lóbulo izquierdo del hígado, el lóbulo derecho del hígado. ¿M? La vesícula biliar puede estar también en el epigastrio o puede estar en el hipocondrio derecho. ¿M? Junto también con el hígado, y en el hipocondrio izquierdo vamos a tener también el estómago, y acá no lo podemos ver, pero vamos a ver que más en prospección más posterior vamos a tener el vaso, ¿no? Lo que es la región umbilical, ¿m? Umbilical porque topográficamente si tuviéramos acá la piel tendríamos el ombligo, ¿no? Sobre todo es lo que va a ser este, el colon, que no se ve, se tendría que ver por transparencia, lo que sería el colon transverso, que estaría en este lugar. ¿M? Y el delantal de los epiplones, que es lo que cubre todas las asas intestinales. Esto tiene un doble sentido, no solo sirve para proteger a las asas, sino que también las recubre de, como en el tórax había un líquido que era muy poco, bueno, también existe en el abdomen un líquido que sirve para que los peritoneos, que vamos a ver después que hay uno parietal, pero hay un visceral también, que es el que está entre la superficie de cada intestino, ya sea el intestino delgado o del colon, del intestino grueso, o de cualquier órgano, está tapizado por el epiplón. O sea que en esa cavidad existe una cantidad mínima de líquido que se usa como si fuera el aceite que para, para que todo tenga un buen movimiento adentro del abdomen. Bueno, si seguimos, importante entonces saber en cada cuadrante después qué es lo que vamos a tener. ¿M? Por eso que les decía, supónganse en el cuadro de la fosa ilíaca derecha, no solo tenemos el apéndice, vamos a tener el colon, ¿eh? y, y también intestino delgado. Pero importante es que ustedes cuando vean la topografía eh, lo lleven a los órganos que tienen que estudiar. ¿M? Seguramente si me empiezan a preguntar de otros órganos, bueno, ustedes correlativamente tienen que trazar estas líneas y decir después topográficamente a qué corresponde. ¿Eh? No, no, hay órganos que no lo vamos a ver, pero por ejemplo, si hablamos del páncreas, y bueno, el páncreas va a estar atrás del estómago, o sea que va a estar sobre todo en la región epigástrica. Puede ser parte de la región umbilical, ¿m? Pero lo importante es eso, que aunque no lo vea, uno sepa qué es lo que hay por detrás. Bien. Este,
Si nosotros levantamos el hígado, este, vamos a tener en todo nuestro esplendor lo que es el epiplón menor. ¿M? Por eso que para hablar de estómago, para hablar de hígado, vamos a tener que hablar de las cosas que la están adosando o adhiriendo. Entonces, la primera definición es esa, la de epiplón, que es un repliegue peritoneal que une dos órganos, en este caso el estómago y el hígado, ¿m? Y que lleva vasos. ¿M? Eso es lo importante. Es en el estómago, entre el hígado y que lleva vasos. Y que el epiplón menor llega hasta la vesícula. ¿eh? Esto es una pars flácida y esto es una pars densa del epiplón menor. Esta es una zona que es avascular. Nosotros la usamos para disecar, para buscar después los elementos para operar la vesícula. ¿m? Y esto este, sería lo que sería el epiplón menor. ¿m? Profe, una Si consulta. nosotros nos metemos por detrás del epiplón menor, acá a la entrada, vamos a tener el hiato de Winslow, ¿no? Vamos a tener una preentrada al hiato de Winslow. Si uno mete la mano, va a encontrarse con el hiato de Winslow. ¿m? Bueno, entonces, para que nos ubiquemos, está levantado el hígado, se ve el riñón derecho, el colon, el ángulo hepático del colon, llegando el ángulo, haciéndose eh, el ascendente, el ángulo hepático del colon, el colon transverso, ángulo izquierdo del colon o esplénico. Acá tenemos el vaso que ya está haciendo su aporte, ¿m? Y el colon descendente. Todo esto que vemos acá es el delantal de los epiplones o epiplón mayor. ¿M? Y epiplón mayor, acá tenemos el otro gran epiplón. Entonces, este epiplón, el epiplón menor era gastrohepático. El epiplón menor es gastrocólico. ¿Por qué? Porque es entre el estómago y esto que vemos acá, que es el colon transverso. ¿Mm? ¿Eh? Y lleva vasos. Esos son los dos grandes epiplones que vamos a ver ahora. ¿Mm? Bien, si vamos a la circulación, entonces tenemos que la arteria más importante de esta zona es el tronco celíaco. ¿M? El tronco celíaco que con sus tres arterias principales, la arteria esplénica, la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda y la hepática común, va a conformar lo importante de esta tríada de arterias, que serían las más importantes del abdomen por su complejidad. ¿M? La parte de la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, se dice gástrica izquierda porque va para la izquierda, y da las cardiotuberositarias, y bueno, y va haciendo toda su superficie de irrigación sobre la curvatura menor, hasta unirse con la gástrica derecha. La gástrica derecha, si nos posicionamos de vuelta sobre la arteria hepática, tenemos la arteria hepática que tiene que dar la gastrodenal y tiene que dar la gástrica derecha. La gástrica derecha o se llama pilórica también porque irriga la zona esta que es la zona del píloro. ¿M? De ahí para adelante es la hepática propia, que se va a dividir en una hepática derecha y una hepática izquierda. ¿M?
esto que tenemos por detrás es la entrada a la porta, al hígado, ¿m? Y este elemento es el elemento que es el colédoco, que junto con los tres elementos conforman la tríada que entra al hígado. O sea, son los elementos que entran al hígado. Acá está mejor disecado. O sea, si nos metemos por acá atrás, tenemos el hiato de Winslow. Nos metemos a la transcavidad de Cepiplones. Lo único que nos faltaría sería este, ¿cuál es el límite inferior? El límite inferior es el duodeno, el límite inferior es el hígado, el límite anterior sería la vena porta y el límite posterior es esto que es la vena cava. Acuérdense ustedes que la retrocavidad de los epiplones es una cavidad virtual. Acá está todo disecado, ¿eh? O sea que la cara posterior del estómago, que no la veríamos, habría que meternos hacia adentro, y la cara anterior del páncreas, que esto es páncreas, ¿eh? Eso sería las dos caras de la retrocavidad de los epiplones, con una entrada que sería la del hiato de Winslow, un vestíbulo que estaría dado por las arterias coronarias, este, coronaria estomáquica y la hepática. ¿eh? Ustedes me preguntarán cómo puede ser si la coronaria estomáquica es delgada. Sí, pero esto es un dibujo y esto es para que el dibujante no sabe mucha anatomía, uno le explica lo que quiere dibujar, pero después no sale todo como uno quiere. Uy, perdón, no sale como todo uno quiere. Pero bueno, ese sería el vestíbulo, las dos hoces de las dos arterias. Y después caemos en lo que sería la retrocavidad biplano propiamente dicha. ¿eh? O sea, tenemos una entrada, un vestíbulo y una cavidad propiamente dicha. Bien, la retrocavidad ciprilones bien exactamente la vamos a ver la clase que viene cuando veamos peritoneo. O sea, esto lo que estamos dando son los límites y la entrada, pero lo que es la parte posterior y cómo termina el retrogravial del epiplón, lo vamos a ver cuando veamos los otros epiplones, que sería el gastroesplénico y el pancreático esplénico. Pues si no, es mucha información de golpe. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ustedes tienen que saber que para que esto es la anatomía más común de la vesícula biliar y la vía biliar. ¿m? Acuérdense que vía biliar accesoria es el cístico y la vesícula. El hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, cuando se une al cístico se llama colédoco. ¿m? Y este es el colédoco quirúrgico que decimos nosotros, porque acá podemos actuar nosotros. O sea, verdaderamente podemos actuar en todos los niveles, pero cuando yo les pregunte en los parciales, o le van a preguntar a los docentes, ¿cuáles son las porciones del colédoco? Estas son las que tienen que saber, porque verdaderamente en la unión del cístico, ahí nace el colédoco. ¿Estamos? Ahí nace el colédoco, que es con una porción supraduodenal, una porción que es retroduodenal, una porción que es intrapancreática y una porción que después va a ser intraparenquimatosa en la segunda porción del duodeno, que es donde desemboca en la carúncula mayor el conducto colédoco, junto con el conducto pancreático mayor.
generalmente en la carúncula mayor y el pancreático menor en la carúncula menor. Siempre en la cara interna de la segunda porción del duodeno, que es la porción vertical. ¿Mm? Esto sí, ya lo hemos visto en el práctico anterior. ¿Eh? La primera porción del duodeno que es horizontal, la segunda que es vertical, la tercera que es ascendente, ¿eh? o perdón, la tercera que sería horizontal y la cuarta que sería ascendente. ¿Eh? En esta porción, la tercera estaría pasando la arteria mesentérica superior, que en este caso no la vemos, que estaría dando el compás aortomesentérico. Bien, no hay que olvidarse de las relaciones que tiene el duodeno. Por ejemplo, acá la vemos bien en esto. ¿Eh? El duodeno eh, tiene su relación con el hígado, con el colon, con el riñón, con el estómago y por detrás con el páncreas. ¿Mm? Podríamos decir que también tiene relación con la glándula suprarrenal, o sea, si uno quiere hacer una anatomía más precisa, también está bien dicho. ¿Mm? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Creo que esto ya lo van a haber visto en el práctico también, pero viene bien, lo vamos a aclarar. Entonces, la circulación de la curvatura menor está dada por la gástrica derecha, ¿m? Rama de la hepática, todavía común, no propia, la propia está dada después de la coronaria derecha, ¿m? O sea que da dos arterias importantes, la hepática común antes de esa propia, ¿eh? Esta que sería la gastroduodenal y la gástrica derecha. Gástrica derecha, acuérdense que dijimos que o pilórica, con la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que cerraría la curvatura menor. ¿Cómo se realiza la vascularización de la curvatura menor? Mayor, está dada por la gastroduodenal. La gastroduodenal da las arterias pancreático-duodenales, un arco que es superior, anterior y posterior, ¿m? que sirve para darle la irrigación al duodeno y a la cabeza del páncreas en la parte superior, y de ahí nace la coronaria estomáquica derecha, ¿m? que irriga toda la curvatura mayor, y se reúne con la coronaria estomáquica izquierda que está proveniendo de la esplénica. ¿M? No hay que olvidarse que en esta zona de la coronaria estomáquica izquierda se le unen también los vasos cortos, que son de la esplénica, ¿m? Y que juntos hacen una rica inervación, vascularización de toda esta zona, y que no es una zona que dependa de una sola arteria, como verán ustedes, va a ser una zona muy vascularizada. Eh, Bien, vamos entonces a ver lo que yo les contaba, estos tipos de vía biliar. ¿Eh? Son variantes, pero son normales, son anatómicas, variantes anatómicas de la vía biliar. En este caso puede ser la vía biliar principal o la vía biliar accesoria, pero ustedes tienen que tener en cuenta que lo más normal es esto que yo les pongo acá, ¿m? Que tenga una arteria y un conducto cístico del lado derecho, desembocando en el lado derecho del conducto colédoco, o en la unión de los hepáticos con el cístico que sería el colédoco. ¿No? Eso es lo más normal.
Pero bueno, vean ustedes cuántas variantes anatómicas hay que uno las tiene que conocer, porque si no, cuando se mete ahí, hace macanas. ¿Mm? Bien. ¿Eh? Estas son todas las conductos hepáticos aberrantes también. Los conductos hepáticos aberrantes hay que también tenerlos en cuenta porque se producen entre hepático derecho y el hepático izquierdo, puede haber un hepático medio también. ¿No? Este, o conducto hepático aberrante que si uno no lo respeta y no, si se lo encuentra, lo tiene que respetar, porque seguramente está drenando bilis de alguno de los segmentos hepáticos que después vamos a ver y no lo podemos cortar. ¿No? Bien, vamos a ir con el hígado entonces. El hígado tenemos que tener un concepto que anatómicamente tenemos un hígado izquierdo y un hígado derecho, ¿eh? Que lo divide el ligamento falciforme. En la puntita, acá se llama ligamento redondo, que es el que termina en el ombligo, ¿eh? Que por en la arteria, la circulación fetal es la vena umbilical que se oblitera, ¿eh? Y esto nos divide en dos lóbulos importantes del hígado. El lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, dividido por ligamento falciforme, que si vamos hacia arriba con ligamento falciforme, llegamos a los ligamentos coronarios, izquierdo-derecho, y en los ángulos de los ligamentos falciformes, los ligamentos triangulares. ¿Mm? Por eso es que es un órgano muy adherido al peritoneo, y es muy difícil que haya lesiones, no así, por ejemplo, el vaso, que como vamos a ver después, tiene una anatomía que no lo, no lo tiene tan bien agarrado por el peritoneo, y es el que se produce lesiones en el caso de los traumatismos abdominales cerrados, los más comunes, los accidentes automovilísticos, las caídas de algún lado. ¿Mm? Es el órgano que más sufre rupturas, el vaso. No así el hígado, porque como ustedes vean, está muy bien fijado. ¿Mm? Entonces, nosotros los que vamos a estudiar son las dos caras, ¿eh? Las dos caras, la cara superior o vista costal, que se llama, y si nosotros lo levantamos al hígado, del lado de la vesícula, tenemos la vista inferior, que es la que vemos abajo. ¿Estamos? Este, y ahí entonces podemos decir que ahora sí vamos a ver que el hígado, que tenemos un lóbulo izquierdo del hígado y un lóbulo derecho dividido por ligamento falciforme, no es lo mismo que un hígado derecho y un hígado izquierdo. Una cosa es un lóbulo derecho e izquierdo del hígado y otra cosa que vamos a tener es un hígado, ¿eh? Un hígado derecho y un hígado izquierdo. ¿Mm? Este, Vamos a recorrer un poco lo que aprendimos. Ya, esto tenemos que es la cara inferior, con el ligamento redondo. Nosotros tenemos bien el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. ¿Mm? Lo importante también es que vamos a reconocer anatómicamente cosas, por ejemplo, está la sombra renal, la impresión cólica del ángulo hepático del colon. ¿Mm? ¿Y qué pasa?
tenemos que esto, que es el ligamento coronario, acá en la base del hígado, hay una zona que se llama zona denudada, que es donde verdaderamente está agarrado el hígado del peritón. ¿Mm? Toda esta zona denudada que está al lado de la vena cava inferior, ¿eh? Es todo lo que el hígado está adherido al peritoneo, ¿eh? Al peritoneo parietal, primitivo y posterior. ¿Mm? En los ángulos vamos a tener los ligamentos triangulares, el derecho y el izquierdo. ¿Mm? Y varias impresiones también que son más o menos importantes. En algunas se ven más, en algunas se ven menos, como puede ser para el ligamento venoso, la impresión esofágica, la impresión gástrica. ¿Eh? No en todos se ven. ¿Mm? No en todos se muestran. Eh, bien, entonces, estudiando estas dos caras de hígado, ahora vamos a ver por qué es un hígado derecho y por qué es un hígado izquierdo, ¿eh? Haciendo la segmentación hepática. ¿Mm? La segmentación hepática que nosotros la que estudiamos es la segmentación en base a la vena porta. ¿Mm? ¿Por qué estudiamos la segmentación portal? Porque es la mejor para después trabajar quirúrgicamente. ¿Mm? Entonces nosotros decimos que tenemos eh, o la podemos estudiar de las dos caras. Esta sería la cara diafragmática y la otra la cara visceral o inferior, y esta la superior o diafragmática y visceral o inferior. Entonces, si tenemos la cara diafragmática, nosotros tenemos que poner algunos límites. ¿No? El límite superior sería esto, que sería la vena, este, la vena, ¿cómo es? La vena cava inferior. ¿M? Y el borde inferior, ¿eh? Acá hay un borde que no se ve, pero es la emergencia de donde está la vesícula. Entonces, del borde derecho de la cava, ¿eh? A la zona donde se implantaría la vesícula, se traza una línea. ¿M? Se traza una línea. Esa línea es la que nos va a dividir un hígado derecho de un hígado izquierdo. Funcionalmente es así, porque si ustedes ven, la vena porta, se divide acá en una vena para el hígado izquierdo y una vena para el hígado derecho. ¿Estamos? Entonces nos quedan conformados ocho segmentos. El segmento uno, que no lo vamos a ver por la cara superior, que después lo vamos a ver. ¿M? El segmento 2, que es la parte posterior. El segmento 3, que es la parte anterior. ¿M? Del lóbulo izquierdo. Este sí, el lóbulo izquierdo, no el hígado, porque para el hígado izquierdo nos falta el 4, que sería el segmento anterior, que es uno de los más grandes, ¿eh? Porque bueno, hay 4A y 4B, después lo vamos a ver bien. ¿M? Este, y que sería, que se completaría lo que sería el hígado derecho. ¿M? Entonces, perdón, el hígado izquierdo. ¿M? Esos cuatro segmentos, el uno no se ve, ¿eh? El 2, 3 y el 4. Después tenemos el 5, que es el paramediano, el 6, que es el lateral, el 7, que es el lateral superior, y el 8, que sería el superior, ¿no? Que se ve nada más que por arriba, ¿eh? No tiene otra visualización que la parte superior del hígado. Y si vamos por abajo,
la cara diafragmática, la cara inferior o cara visceral. Acá sí vemos el uno. Lo que me olvidé decirles también que esto tiene el origen de las agujas del reloj. ¿M? Este sí tiene las agujas del reloj y el inferior es al revés de las agujas del reloj. ¿M? Entonces, el uno sería el lóbulo caudado, el cuadrado. El 2 sería el que ya vimos, que es posterior. El 3 es anterior. El 4 es anterior. ¿M? Para la parte eh, esta es la 4B. El 4A sería el que sería hacia, hacia la parte anterior, hacia la parte diafragmática. ¿Eh? El 5 es el paramediano, el 6 es el lateral y el 7 es el lateral posterior. Profe, Sí, ¿el, el lóbulo cuadrado y caudado es lo mismo? no, no, es el caudado el 1. Ah, porque tenía como que son diferentes. No, sí, sí, caudado o Despegel es lo mismo. Ah, gracias. Incluso tienen circulación propia. Bueno, ¿hay alguna duda con la segmentación hepática? Ustedes en el práctico van a ver que los ayudantes por ahí le van a decir la H portal. La H portal es esta que estamos viendo acá, ¿eh? La H portal, ¿m? La H de la porta. Estamos. Profe, entonces es lo mismo esta segmentación que decía lo de la H portal. La H costal, no, la H portal, porque es dependiente de la porta, Sí, la sí, H. portal. Sí, sí, bien. ¿Eh? Y acordarse que una cosa va a ser el lóbulo izquierdo del hígado, que está marcado por el redondo, ¿m? Que es el 2 y el 3. Y otra cosa es el hígado derecho e izquierdo. Que el hígado derecho e izquierdo, acuérdense que va a ser a la derecha de de la vena porta, ¿m? Perdón, a la derecha de la vena cava. ¿M? La puerta está acá, ahí está la cava. Estamos levantando el hígado. ¿Estamos? Entonces lo más posterior es la vena cava, dale con la puerta. ¿M? Y acá que estaría representada la vesícula, que no lo vemos, sería la unión entre el 5 y el 4, la unión de los segmentos. Entonces, esta línea correspondería a lo que sería el hígado derecho y el hígado izquierdo, porque tiene que ver con la circulación portal. Por eso les digo. ¿M? O sea, y después para una segmentación hepática o cuando se hacen las segmentectomías, antes se hacían las hepatectomías, ahora se hacen segmentectomías porque se está estudiando muy bien esta segmentación portal, que es lo más importante, porque arterias y venas suprahepáticas, ahora vamos a ver las suprahepáticas, están también bien delimitadas, pero lo que hay que delimitar bien para una segmentación es la porta, ¿no? La segmentación portal. Eh, bueno, si no, ahora en el otro teórico lo podemos repasar si quedó alguna cosa que se nos escape. Ahora nosotros tenemos que estudiar la vena porta, exactamente. Entonces, uno
para estudiar la vena porta, así como estudiamos la vascularización arterial, tenemos que hacer el ejercicio inverso y ir de las más chicas hasta formar la vena porta. Entonces, la vena porta principalmente se nutre de dos troncos importantes, ¿eh? Uno que es que sería la vena esplénica, ¿m? Sería la vena esplénica junto con la vena mesentérica inferior, ¿eh? La vena mesentérica inferior, ¿eh? Que es lo que tributa de la arteria mesentérica superior, mesentérica inferior, digo, ¿m? Y el tronco de la mesentérica superior. O sea, el tronco que sería el espleno mesentérico y mesentérica superior. Esos dos troncos importantes van a formar la vena porta. Por supuesto, después vamos a unirse todo lo que sería la vena coronaria estomáquica, la vena pilórica, se le van a unir los pancreáticos duodenales, tanto sea de la mesentérica superior como de la gástrica derecha, y todo eso van a conformar la vena porta. Profe, entonces, disculpe, sería el tronco mesentérico y ¿cuál más? Perdón. El espleno mesentérico por la mesentérica inferior y el tronco mesentérico, que es el de la mesentérica superior. ¿Estamos? Esos serían los dos troncos principales. Después hay que unirle todas las otras venas, la pilórica, la coronaria estomáquica, las gastroduodenales, venas, ¿no? Venas gastroduodenales, la vena gástrica izquierda, que va a cerrar la curvatura menor, ¿se acuerdan? Con la coronaria estomáquica o gástrica derecha, perdón, gástrica izquierda. Y la gástrica derecha, rama de la hepática. Gracias. Bueno, hay que, también tienen que saber que juntamente todas estas venas son anastomóticas de la vena porta. Pero ¿qué pasa? Hay cuatro territorios anastomóticos que son porto-cava, o sea, que no pasan por la vena porta, igual llegan al corazón. Porque si ustedes imaginan que si este territorio está enfermo por cualquier cosa y la vena porta disminuye su caudal al hígado, ¿m? No importa la patología, pero es una cantidad importante de gente que le pasa esto. ¿Qué pasa? No le llegaría, porque esto la porta desemboca en el hígado y el hígado todo es el laboratorio químico del organismo. Entonces, lo que no saldría del hígado no llegaría a la vena cava. Exactamente. Por eso que existen territorios anastomóticos que son portocava, o sea, saltan la porta y van de cava a cava, de cava inferior a cava superior. ¿Mm? Estos cuatro territorios los tienen que leer. ¿Mm? Y los vamos a nombrar acá para que ustedes los vayan sabiendo, porque hay algunos que son, que tienen que ver con la parte de anatomía que estamos viendo ahora, pero hay otras que no. ¿Mm? Unas son las venas esofágicas, ¿eh? Las famosas que vimos recién, las cardioesófago-tuberositarias, que vienen de la coronaria estomáquica, pero también venas estamos hablando, que venas, pero pueden ir también de la esplénica, de las diafragmáticas superiores, y llegan a pasar el diafragma y llegan a las bronquiales, a las periaórticas,
y a las esofágicas superiores, y de ahí van a la vena cava superior. O sea que saltan la porta, evitan la circulación portal. ¿M? Y esa es una de las que estamos viendo. También hay en la zona del recto, ¿m? Nosotros cuando después veamos la anatomía rectal, cuando vemos venas, ¿eh? Vamos a ver que van a ir a las pudendas y a las mesentéricas, o sea, no van a ir a la mesentérica superior y a la mesentérica inferior, ¿m? Sino que van a ir a las venas de las piernas, como sobre todo a la vena pudenda, y esas tampoco tienen que ver con la vena porta. ¿M? Otro sistema es el sistema de las venas umbilicales, ¿eh? Que circulan por la pared abdominal, ¿eh? Y que son las venas umbilicales que se van a anastomosar con la mamaria interna. ¿M? Entonces ahí van a saltar la vena porta también, ¿eh? Y también pueden ir a las ramas de la femoral o a las ramas de la safena. ¿M? Entonces también van a saltar a la vena porta porque van a ir, ¿eh? Por la vena cava inferior. Entonces vimos tres territorios: el umbilical, el de las arterias rectales y el de las arterias esofágicas. Y faltaría uno que si ustedes lo conocen muy bien, porque lo hemos visto en el tórax, que es el sistema ácigos y las semiácigos, que si les recuerdo cómo se formaban por la lumbar ascendente y la última arteria eh, de las arterias intercostales, formaban las dos entre la lumbar ascendente y la última intercostal, formaban el sistema ácido de un lado y la hemiácido del otro. ¿M? Las dos también van a saltar el territorio porta, ¿eh? Para llegar igual a la vena cava inferior. ¿Se entendieron estos temas? Profe, disculpe, ¿la ácidos y hemiácidos no drenan en la cava superior? Sí, sí. ¿Qué dije yo? Ah, en la cava inferior, escuché. No, sí, no, perdón. Sí, sí. Sí, cava superior. Bien. Este, bueno, ahora tenemos entonces el otro drenaje que nos falta, que sería el drenaje del hígado, porque nosotros vimos que tiene un conducto que es la biliar, que ese conducto es excretor del páncreas, es lo que produce la bilis, pero entra sangre por la vena porta y tiene que salir por algún lado. Entonces va a salir por las venas suprahepáticas. Y acá en las venas suprahepáticas es es la otra división importante de las tres venas suprahepáticas. Las tres venas suprahepáticas, la importante, una es la izquierda, que la vamos a localizar a nivel casi cerca de la vena cava en el ligamento falciforme, ¿m? Un ligamento redondo que se transforma en el ligamento falciforme. ¿Eh? El- la media, que no tiene una anatomía exacta, cómo encontrarla. ¿Eh? Y la suprahepática derecha, que sí la podemos localizar, porque uno busca el borde derecho de la vena cava inferior y la ubica en ese lugar de la suprahepática derecha. Esta es la forma que tiene el hígado de drenarse, llegando a la vena cava. Siempre ustedes acuérdense también que en uy,
que en esto que dijimos, borde derecho de la vena cava, al borde inferior de la vesícula, tenemos un hígado derecho y un hígado izquierdo. Y esto es un lóbulo izquierdo y esto es un lóbulo derecho del hígado. Son dos cosas distintas. ¿Estamos? Bueno, Sí, le profe. tenemos que meter porque nos queda media hora. Em, bueno, ya hemos visto más o menos la vascularización del hígado, del duodeno. Nos queda ver un poquito mejor el páncreas. El páncreas, entonces, o sea, la cabeza del páncreas, ya lo tenemos bastante estudiado. ¿M? Este, porque acá, bueno, volvemos al tronco celíaco, tenemos la esplénica, ¿eh? Tenemos la hepática, acá está dando la coronaria estomática superior, ven, los dibujos son dibujos que lo vamos a hacer. No podemos matar a los dibujantes, pero bueno, algunas veces los tendríamos que matar porque tendríamos que decirle qué es lo que queremos, pero bueno, lo ponen para donde quieren. Y entonces es la hepática derecha y acá la hacen hacer mal porque la propia la largan acá y no es así. ¿eh? La hepática propia tendría que ser después. Esto es la gastrodenal y esto sería la hepática, la gástrica derecha. Y después de la gástrica derecha recién tendría que salir la hepática propia, bueno, y acá la hacen acá. Nada que ver. Pero ustedes eh, lo que tienen que saber es que la hepática común se divide en hepática común y hepática propia cuando da la hepática propia, que es propia para el hígado, pero tiene que haber dado las dos arterias antes, que es la gastrodenal y la gástrica derecha. Y la gastrodenal es la que va a conformar los arcos anteriores y posteriores superiores para el duodeno y la cabeza del páncreas. ¿No? Y después tenemos de la mesentérica y superior, perdón, la mesentérica superior, que tenemos que dar los arcos inferiores, anteriores y posteriores para la cabeza del páncreas. Esto hace que sea una vascularización muy importante y muy pródiga. Vascularización que si uno no la conoce bien, te puede dañar vasos importantes. Pero hay una gran vascularización y es medio imposible que algún órgano se necrose por falta de circulación arterial, que ya vamos a ver que no pasa lo mismo en el intestino delgado. Pero bueno, no nos vamos a adelantar porque eso es materia de otra cosa. ¿Mm? Bueno, o sea que tendríamos la cabeza del páncreas, la tendríamos más o menos estudiada. ¿Cómo? ¿Qué pasa con el cuerpo y la cola? ¿Mm? Bueno, la cola, tanto el cuerpo y la cola del páncreas, la vena esplénica en su recorrido hacia el vaso, ¿eh? da múltiples arterias, da múltiples arterias, y la más común teóricamente sería la pancreática magna, que acá, bueno, acá la estaría dando la hepática, pero la puede dar la esplénica y hasta la puede dar la mesentérica superior. ¿eh? La pancreática magna, que sería la que recorrería todo lo que sería el cuerpo. Después la gran vascularización entre las arterias va a ser el resto. ¿Mm? Que lo podríamos reconocer como pancreática media también, algunos libros, eh, como el Testudo dice pancreática magna o pancreática media o pancreática de Haller, algunos autores también la dan.
¿eh? Y después la otra arteria importante sería, así como la superior bordea la esplénica, de la inferior, la arteria marginal del colon, del páncreas, iría por el borde inferior del páncreas. ¿M? Y entre las dos también hay una gran simbiosis entre las arterias y que terminan de realizar la circulación pancreática. ¿M? Este, las venas no, no hay mucha variación con lo que ya vimos, y la mayoría va a terminar en la vena porta. Como ya lo vimos, el famoso tronco espleno mesentérico, que este sería el tronco de la vena mesentérica inferior, el tronco de la vena esplénica, y el tronco de la vena mesentérica superior, las dos ramas más importantes que van a conformar la vena porta. ¿Mm? Volvemos a repetir que Perfecto. tenemos la coronaria estomáquica, la gástrica izquierda, la gástrica derecha, todas van a drenar en la vena porta. ¿Mm? Bueno, esto es un poco para estudiar. Volvemos a la rotación que hace eh, en la época embrionaria el duodeno. ¿Mm? Al rotar hacia la derecha y conformar las cuatro porciones duodenales, hace que el duodeno se transforme, eh, las tres primeras porciones, por lo menos, de intraperitoneales a retroperitoneales. ¿Mm? Estamos, o sea, la primera porción es intraperitoneal, pero ya la segunda y la tercera serían porciones que están tapizadas por la famosa fascias de coalescencia, ¿no? Que sería la fascia de Toll, algunos le llaman Toll Trace, Toll Fredet, pero lo importante es que tenemos una que es anterior y una que es posterior. Para la posterior o de Trace, nosotros tendríamos que levantar esto, ¿eh? Esto, ¿por qué lo podemos levantar? Porque es avascular. Eso es lo que tiene las características de las fascias de coalescencia. Son fascias que están pegadas, que uno las puede despegar, y las utiliza para operar. ¿M? Por ejemplo, si uno hay que sacar el duodeno, con cáncer de duodeno páncreas, se hace la resección del duodeno y el marco pancreático y el marco duodenal, porque como les dije en un principio, todo está unido. Entonces no hay otra forma que hacer la resección completa. Bueno, veremos después cómo se une, pero la verdadera cirugía de elección para hacer una forma curativa del cáncer de páncreas es hacer la resección del marco ordenal, porque si no es imposible por el sangrado que existe. Entonces, nosotros tenemos que tener acá, lo que está cortadito acá, no es otra cosa que el mesocolon transverso, que es esto que está adherido acá al ángulo eh, esplénico del colon, con lo que sería acá el ángulo hepático del colon. ¿Mm? Por supuesto, acá el hígado está cortado y está replegado para que podamos ver. ¿eh? Podemos ver acá que importante el riñón
la relación importante que tiene con la segunda porción del intestino delgado, ¿m? Del duodeno, que es prerrenal, ¿eh? Es prerrenal la segunda porción. La primera porción, no, la primera porción es intraperitoneal y acá está la unión en donde se transforma de intraperitoneal a retroperitoneal porque está cubierto por la fascia de coalescencia. Y esto que es el mesocolon transverso, entonces meso todavía no dimos ninguna definición. El meso es la adherencia peritoneal que está o que depende del peritoneo parietal primitivo y posterior, que sería esto, que es primitivo y posterior, que es donde está adherido al duodeno que se plegó hacia la derecha, hacia adelante, hacia un órgano, o sea, de la pared al órgano, y que lleva vasos, ¿no? Porque el mesocolon transverso lleva vasos, la arteria cólica media derecha y la arteria cólica media izquierda. ¿No? Después vamos a ver, por ejemplo, que el mesenterio que estaría acá, también no está. El mesenterio sería la raíz del mesenterio, nace del ángulo de Treitz, ángulo duodenojejunal, ¿eh? Hacia lo que sería el ciego, ¿eh? También es de la parte posterior hacia la parte anterior que termina en el intestino delgado. Y ese es el otro meso importante, que es el mesenterio. ¿Mm? Entonces, volviendo al mesocolon transverso, esto nos va a dividir el abdomen en dos compartimentos importantes: el compartimento supramesocolónico y el compartimento inframesocolónico. ¿Mm? Es mucha información, por eso yo se lo estoy dando bien dividido para que no se confundan. Hasta ahora todo lo que vimos era este, en abdomen supramesocolónico, o sea, lo que vimos del hígado, del parte del duodeno, el estómago, es todo supramesocolónico. Pero ya el páncreas y el duodeno tenemos una parte que es supramesocolónica y una parte que es inframesocolónica, porque porque la primera porción y la segunda porción, parte de la segunda porción del duodeno, es supramesocolónica. La segunda, la tercera y la cuarta es inframesocolónica. Igual que la cabeza del páncreas, la mitad es supramesocolónica y la mitad es inframesocolónica. ¿Eh? En cambio, generalmente el cuerpo y la cola son supramesocolónicos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son supramesocolónicos. Porque no hay que olvidarse que la retrocavidad de los epiplones, la base de la retrocavidad de los epiplones es esto, es el mesocolon transverso, es el piso de la retrocavidad de los epiplones, o sea que el cuerpo y la cola también es después intraperitoneal, como se nota acá, no es retroperitoneal, ¿no? También es supramesocolon, ¿no? Bueno, son todas cosas importantes, y que no se las van a olvidar. Vamos a ver otras cosas cuando veamos el parcial, digo, el teórico del peritoneo, pero no me quiero adelantar porque si no va a ser mucha información. Bueno, sigamos avanzando. Ahora vendrían lo que serían, ¿cómo podemos estudiar todo esto para hacerlo un poquito más, este, eh, más llevadero esto? Eh, Nosotros, lo más común es la ecografía para ver la debilidad. O sea que esto es una ecografía de la vesícula, solamente de la vesícula. Podemos ver acodamientos de la vesícula. Después,
lo más importante es ver la vía biliar, pero la vía biliar es una cosa más finita y al mismo botón ahora se las empecemos a dar porque no nos va a interesar a nosotros que solamente que sepan que para identificar la vesícula utilizamos la ecografía, ¿no? Que a algunos de ustedes por ahí alguna vez le habrán pedido, algún familiar se habrán enterado que le hacen una radiografía para ver la vesícula. Es una ecografía. Bien, ¿qué otra forma de estudio tiene esta zona? Eh, Esto es una vesícula que también tiene un material acá de contraste, ¿eh? Que se llama un pólipo, ¿m? Un pólipo gigante, que indica que no es un cálculo porque está móvil, y si no estaría en el fondo. Entonces, esto es una indicación de que esta vesícula hay que sacarla. ¿No? No me acuerdo si hay otro. A ver. No. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos estudiar eh, la vía biliar? ¿Solamente por la ecografía? No. Se puede estudiar por otra cosa que es una este, resonancia magnética nuclear de hígado y vías biliares, que nos va a dar un estudio que no es invasivo y que nos va a dar una imagen bastante certera de la anatomía de lo que es el hígado, el páncreas y la vía biliar. ¿Mm? La hacemos frecuentemente. Ahora, si nosotros queremos hacer un estudio más importante, ¿eh? Y queremos hacer un estudio que ya es invasivo, hay que hacer como si fuera una endoscopía, y es un endoscopio que acá falta el estómago. Si nosotros tuviéramos el estómago, se introduce por la boca, ¿m? El esófago, el estómago, entra acá al duodeno y en la segunda este, porción, la Doc, perdón, parte me quedan interna, 10 minutos. sí, ¿Listo? ¿cómo? Quedan 10 minutos. Sí, 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 ya Sergio, estoy terminando. perfecto. Nos Chao, nos dejo vemos. seguir. Sí, este, ¿qué tenemos? Canulamos esto que está acá, que sería la carúncula mayor, que es la desembocadura, ¿eh? Del wirsum, conducto pancreático mayor, el wirsum y el colédoco, y le metemos una sustancia de contraste. Y esta sustancia de contraste, cuando se inyecta, va a dar una anatomía de la vía biliar. ¿No? No es un endoscopio común no es el endoscopio que ustedes están acostumbrados que le dicen, me voy a hacer una endoscopía digestiva alta, se llama veda, en la, en vez de, se hace más rápido diciendo veda con endoscopía digestiva alta. Este es un endoscopio especial que tiene esta vía de acceso que no la tiene cualquier endoscopio, ¿eh? Que es para canular la carúncula mayor. Entonces, si nosotros montemos sustancia de contraste, tenemos esto, ¿no? Esto sería el, el fibroscopio en el duodeno. Acá está la papila. ¿M? Con esta papila se mete en sustancia de contraste y se ve que es el conducto pancreático mayor, el wirsum, que es el colédoco, ¿eh? Que es el colédoco, que es el cístico. ¿M? Todo esto es cístico y la vesícula, el cístico es largo, ¿eh? Y este sería el hepático común, porque colédoco sería esto, que sería la unión del cístico con el hepático común, y acá arriba se divide en izquierdo y en derecho. ¿M? Esto se llama colangiopancreático retrografía retrógrada o conocida como RCP. Esto también es una colangiografía. Acá tenemos el duodeno,
La segunda porción del duodeno, se mete el sistema de contraste, se ve el conducto pancreático, el conducto colédoco, esto es el conducto, la porción intramural, que sería la porción del duodeno, la porción retropancreática, la porción superior o supraduodenal, ¿eh? Y acá tendríamos el conducto cístico con la vesícula, ¿eh? Y acá tendríamos el conducto hepático común, el izquierdo y el derecho. Así es como se hacen los estudios de la vía biliar. Bueno, creo que no hay más nada. Bueno, con esto terminamos. Espero que le haya sacado dudas. Cosa, eh, veo que en el chat no han puesto nada. Profe, Nos disculpe, yo quedan antes de unos que corte minutitos. Si quería quieren, hacerle una consulta. podemos charlar un poquito hasta que se termine. Eh, Quería preguntarle más que nada en pos de la organización de lo que es nuestra y también un poco con la cátedra. No sé si pudo esclarecer ya la situación del viernes y cómo va a ser el teórico el próximo que viene. No, seguramente voy a ir. Ah, no, más que nada Seguramente porque, voy a bueno, ir. un poco hablo por mí, también varios compañeros somos de muy lejos y por ahí si no puede ir o se le complica, no sé si consideró hacerlo virtual. Más que nada para no tener que ir hasta Cipolletti, gastar en colectivo y también tiempo que por ahí podemos utilizar para estudiar todos estos temas, eh, en, en un tiempo para un teórico que por ahí no se termina dando, más que nada. Yo creo que voy a ir. Yo creo que voy a ir, que no voy a tener problema para este. Así que Buenísimo, nos profe. No, veremos ahí y podemos, ahí no, el tiempo no nos es tan tirano y por ahí nos podemos quedar un ratito más explicando alguna otra cosa. buenísimo, muchas gracias, quería esclarecer eso. Listo. Bueno, espero que les haya servido, que les haya aclarado, que les hayamos sacado dudas. Esta parte de abdomen por ahí es complicado hasta que logran entender toda esta mecánica que tiene el intestino de la parte embriológica cuando se empieza a efectuar las transformaciones. Pero si hay algo que no entienden de esto, vayan a la embriología, vayan a repasar la embriología, que esto es la base de todo esto. ¿Eh? Con la embriología, eh, que repasen esto, lo van a entender mucho mejor. Bueno, eh, nos vemos entonces. Si no hay más preguntas, Bueno, Doc, muchas gracias por recuperar la clase. Ahí nos ya vemos el la par. viernes. Listo. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos, Doc.